El invitado al atardecer. Hoy al atardecer nos acompaña el doctor Harry Marín. Él es médico especialista en medicina aeroespacial, nadador y escritor de cuentos, y nos va a hablar un poco de esta pasión de sanar a través de los cuentos y de las historias. Doctor, bienvenido. Muchas gracias por la invitación, muy feliz de estar acá. Doctor, ¿es posible curarse con los cuentos y las historias? Yo creo que es posible enfermarse por los cuentos que uno se echa realmente y por la manera en la que uno interpreta el mundo. Y de alguna u otra forma también es necesario elaborar las narrativas que uno genera alrededor de las cosas que le suceden, y al elaborar esas narrativas, al elaborar la vida de uno en términos de una historia y uno mismo como un personaje dentro de esa historia, es tal vez posible comprender cómo se relaciona la salud y la enfermedad. Miremoslo desde esta perspectiva. La enfermedad es el último capítulo de una historia. Y en ese último capítulo, para entender ese último capítulo, no podemos entenderlo sin entender la historia general del paciente. La medicina tiene una herramienta, y esa herramienta es la historia clínica. Y el médico necesita conocer la historia de su paciente, necesita conocer la historia de vida de una persona para poder generar ese cambio, esa liberación, esa transformación, porque no todo lo que un médico hace con su paciente es pepas e inyecciones. El ejercicio de la medicina no es un ejercicio de un laboratorio en tubos de ensayo. Estamos hablando de personas, y las personas no solamente tienen un componente físico que obedece las reglas de la química y de la física, sino que también tienen una vida, una historia, y esa historia muchas veces es mucho más complicada de lo que un médico que simplemente se dedica a mirar una pantalla de computador puede lograr a entender. Doctor, entonces podríamos decir que la enfermedad es el final triste de una historia. O es el capítulo más complejo, es el capítulo a veces más emocionante, e incluso puede ser el capítulo más aleccionador, ¿no? En las historias en general, el héroe que no sufre no se transforma, y un héroe que todo le vaya fácil en la vida no es muy interesante. La enfermedad hay que reinterpretarla, la enfermedad hay que entenderla, y el médico, en el contexto de lo que estamos viendo, yo creo que has tenido la experiencia de ir a una EPS donde un médico solamente mira su pantalla y el paciente está aquí a otro lado. Y ya, edad, sexo, sí, gastritis, está. Y entonces esa es una forma inhumana de tratar al ser humano, de tratar al paciente, ¿sí? La narrativa implica la humanización del servicio de salud. Tienes que conocer a quién estás tratando, porque no estás tratando una enfermedad, estás tratando o una persona enferma, y esa persona tiene una historia detrás de él. Doctor, y justamente para poner en práctica todo esto de lo que ya hemos hablado, tenemos acá toda esta serie de cápsulas, de medicamentos y hasta un paciente, que lo podemos interpretar como un paciente. Bueno, esto hace parte de una historia, la historia de vida mía. Yo soy narrador oral, cuentero desde hace muchos años, escritor, y fueron dos carreras que yo manejaba casi como el lado A y el lado B de la moneda, ¿no? La cara y sello, y como que no se tocaban en ningún punto, pero hace algún tiempo terminaron juntándose, porque a uno como escritor el ser médico le sirve muchísimo, porque uno con la experiencia como médico entiende el conflicto del ser humano, el dolor, el sufrimiento, la pérdida, lo que hace humanos a los seres humanos, la vulnerabilidad. Entonces, en ese sentido, las historias se fueron nutriendo de mucho de eso, pero al mismo tiempo, en la consulta médica me di cuenta que para hacer intervenciones sobre el paciente, intervenciones que realmente funcionaran, había que darle algo más. No solamente era entender la gastritis,
y darle omeprazol, sino tratar de entender cuáles son los hábitos, cuál es el estilo de vida, cuál es el conflicto emocional que puede hacer que un niño de 14 años, por ejemplo, tenga una enfermedad de un sujeto de 40, ¿cierto? La historia que hay detrás de cada paciente, ese cuento que se escribe como se escribiría cualquier novela. Exactamente. Y muchas veces en esa historia el paciente se asume como un personaje, entiende la vida como un personaje que tiene unas metas, unos conflictos, y a veces hay que reelaborar esa historia y ayudar a reelaborar esa historia. Muchas otras veces, por ejemplo, lo que sucede es que la enfermedad es una manifestación de lo que no alcanzas a decir, de lo que no confiesas, de lo que no puedes expresar. Entonces, típicamente la madre sufriendo por sus hijos drogadictos es la mujer más estresada del mundo, pero no puede hablar de eso y llega a consulta mostrándote, qué sé yo, su dermatitis, mostrándote sus infecciones y demás, pero no... Cuando hay un drama interno en su Exactamente, vida, en su ser. exactamente. Entonces, el sujeto muchas veces llega a la consulta hablándote de una cosa, pero lo que necesita es decir otras cosas. Y en la medida en la que uno pueda hacer una escucha activa y una ayuda para que la persona pueda elaborar su historia, en ese momento las cosas se transforman y cambian y sanan. Y esto... Doctor, esto lo podemos ver acá, parte de este trabajo. Sí. Vamos a pedir por acá que lo veamos, porque esto es todo un repertorio médico maravilloso. ¿Qué podemos encontrar acá, doctor? Entonces esto se llama cuenticilina. Entonces la cuenticilina es extracto de cuento microfiltrado. 3 gramos por ampolla, podemos verlo acá. Entonces cada una de estas ampollas tiene un cuento de colores y cada color ejerce un efecto diferente. Entonces, de la misma manera en la que un café te despierta, un vino te relaja, un té te puede hacer dormir, los cuentos también tienen efectos diferentes. Entonces hay cuentos que te enternecen, hay cuentos que te hacen sentir el romance, hay otros que te hacen sentir miedo, otros que te puedan hacer sentir un poco de amargura. Y lo que tratamos de hacer en esto es un imaginario, ¿no? Esto es un universo imaginario en la que el doctor Marín Baos, que es el señor que aparece aquí en la carátula. Aquí lo vemos. Esta carátula fue diseñada por un gran amigo que se llama Óscar Correa, y este libro está nominado a los premios latinoamericanos de diseño. Entonces, esta es la segunda versión del libro, esta es la primera versión del libro, es un libro objeto, es un libro objeto. Y si uno lo coge cada una de las ampollas... Entonces saque la verde, hágame el favor, si quiere tomarse un cuento ácido, venga a ver, la saco. Entonces aquí está el cuento enfrascado, hay que quitarle el corchito y encontrará el cuento enrollado, con un elástico está amarradito y aquí está la historia. Este en particular son microcuentos, no es un solo cuento, son microcuentos. Entonces, por ejemplo, érase una vez un cigarrillo sin autoestima, se sentía solo y despreciable, pero encontró una persona que tampoco se amaba y se consumieron. Érase una vez una hipertensión que se sentía muy sola, pero llegó una diabetes y su amor fue tormentoso, no hubo corazón que lo soportara. Y así. Doctor, y aquí también encontramos unas cápsulas. Okay, también hay historias acá adentro. Esas son las cuentápsulas de Moebius. ¿Y la podemos abrir? Claro. Aquí ya tengo una abierta para explicar cómo funciona. Aquí lo estamos abriendo. Entonces, dentro de cada cápsula hay una pequeña historia, pero esa historia tiene una particularidad, y es que la historia es infinita, es una historia que no acaba en la medida en la que uno lo pega como un anillo de Moebius, que es una cosa muy interesante que solamente tiene una cara. Le muestro este. Ella lo perdonó. Finalmente habían vivido tantas cosas juntos, tantos viajes y proyectos, pero con el tiempo la relación cayó en monotonía y se deterioró, y él la dejó por otra. Sin embargo, con la otra las cosas no funcionaron. Él la extrañaba y le pidió perdón. Ella lo perdonó. Finalmente habían vivido tantas cosas juntos, tantos viajes y proyectos, pero con el tiempo la relación cayó en monotonía y se deterioró, y él la dejó por otra. Sin embargo, con la otra las cosas no funcionaron. Él la extrañaba y le pidió perdón.
Ella lo perdonó. Finalmente habían vivido tantas cosas juntos, tantos viajes y proyectos, pero con el tiempo la relación cayó en monotonía y se deterioró. Él la dejó por otra, sin embargo con la otra las cosas no funcionaron. Él la extrañaba y le pidió perdón. Ella lo perdonó. Usted me para cuando entienda que el cuento es Con toda la historia. Ajá. Doctor, y ya para finalizar, hablemos Del ratón. del ratón, Esos son... que está acá en su sillita y todo. Bueno, lo que pasa es que hace mucho tiempo yo estaba montando el flautista de Hamelin y quería la escenografía, quería ser como los ratones de escenografía. Pero poco a poco, mientras yo iba haciendo ratones me di cuenta que esto era un público, era como un auditorio. Entonces, en las funciones de cuentos, muchas veces, sobre todo en las funciones de calle, así cual juglar, pues, yo armo un escenario con los ratones que quedan delimitando el espacio escénico, en donde como un niño, play, ¿no? En inglés, to play, es la misma cosa que actuar. Entonces, uno genera ese espacio escénico rodeado de ratones y estos ratones me prestaban mucha atención, entendían todos los cuentos, eran maravillosos. Y cada ratón se fue convirtiendo como en un símbolo de mis amigos, de la familia, qué sé yo. Entonces, cada vez que viajo pongo los ratones en escenarios diferentes y generan fotografías muy interesantes y terminan siendo los ratones del laboratorio Marimbados. Es decir, esos ratones con los que uno experimenta les cuenta cuentos y en la medida en la que los ratones se van transformando y van adquiriendo colores diferentes, vamos sabiendo cuál es el color de los cuentos que estamos... Que conviene. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos al atardecer. Los dejamos con más información y entretenimiento al atardecer.